Bien, chicos, chicas, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oli. Hola, hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí estamos conectándonos para iniciar nuestra clase de hoy. Hoy día nos toca física y vamos a estar entrando a un nuevo tema, ¿ya? Bueno, el tema es de gravitación, es un tema bastante interesante en realidad y que vamos a estar viendo y que, bueno, se relaciona un poco con conceptos que hemos visto, ¿no? La fuerza, la masa, la aceleración, la gravedad, cosas así, pero ya como que un poco amplificadas para verlo un poco ya más a gran escala, ¿no? En el caso del espacio. Así que muy bien, pues vamos a estar iniciando la clase. Ahora vamos a anotar la asistencia. Están las dos chicas siempre puntuales, Valentina y Valeria. Obvio. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Supongo que ya estarán desayunadas, ¿no? Bien despiertas. Como la primera clase, la clase de las 9 siempre están ahí con sueño. Muy bien, muy bien. Estamos anotando su asistencia. Muy bien, pues vamos a iniciar entonces la clase. Para ello vamos a ver algunos conceptos, un poco la parte histórica del tema, que tiene que ver con cómo se inició este estudio, ¿no? De la gravitación. En realidad todo empezó cuando se analizó el movimiento de los planetas, ¿no? El movimiento planetario, como se observa ahí. A lo largo de la historia existieron varias teorías sobre cómo se movían los planetas, ¿no? Sabemos que cuando uno observa, ¿no?
digamos, en la edad antigua, en la edad media, cuando el hombre empezó a observar los planetas, y cuando nosotros también, ¿no?, observamos las estrellas, es normal, lógico, que nos hagamos preguntas sobre cómo surge este movimiento, cómo se produce, ¿no? ¿Será que el Sol está girando alrededor de la Tierra? Eso fue lo que pensaron, por ejemplo, en los tiempos de Ptolomeo. Ptolomeo fue uno de los primeros que estudió el movimiento de los planetas. Entonces él observó que en apariencia, ¿no?, todas las estrellas o los objetos como el Sol, ¿no?, Sol, la Luna, se mueven alrededor de la Tierra. Esta teoría se llamó teoría geocéntrica, ¿no? Fue la teoría que planteó este hecho y que se mantuvo por mucho tiempo, ¿no? Incluso la Iglesia Católica apoyó esa idea, ¿no?, porque supuestamente tenían la creencia de que, bueno, el hombre es el centro del universo, ¿no?, siendo que fue hecho a la imagen de Dios, entonces todo debía girar alrededor de él. Y bueno, mantuvo esa posición por mucho tiempo, por muchos siglos, ¿no? O sea, pasó de ser, digamos, una observación científica a un dogma religioso. Y se mantuvo en la gente de mucho tiempo debido a que la iglesia la apoyaba, ¿no? Eso fue lo que propuso Ptolomeo. Pero luego llegó Copérnico. Copérnico empezó a hacer sus propias observaciones. Aquí tenemos, ¿no?, el retrato de cada uno. Aquí está Ptolomeo, por acá está Copérnico. Copérnico fue un famoso astrónomo también, que empezó a estudiar qué pasaba con los planetas, ¿no?, cuando giraban alrededor de la Tierra. Entonces se fijó en distintas cosas, distintos detalles, ¿no?, como el hecho de que no siempre se observaban los planetas desde la misma posición, ¿no? El mismo Sol variaba cada cierto tiempo, variaba en cuanto a su posición con respecto a la Tierra. Entonces él empezó a proponer la teoría heliocéntrica. La teoría heliocéntrica fue que más bien la Tierra era la que giraba alrededor del Sol y que el Sol era como que el centro del espacio, ¿no?, o el centro del movimiento de los planetas. Y luego Galileo Galilei fue el que, digamos, creó el telescopio. En ese tiempo no existían herramientas tan potentes para observar los planetas, pero Galileo ya al crear el telescopio, el primer telescopio reconocido por la ciencia, digamos, comprobó este hecho de que la Tierra efectivamente era la que se movía alrededor del Sol, ¿no? Entonces, al proponer esto, ya no sé si, bueno, probablemente conozcan, ¿no?, la disputa que hubo entre Galileo y la iglesia, ¿no? Que la iglesia, Galileo se consideraba, ¿no?, un creyente y un fiel devoto a la iglesia, y por eso la iglesia al escuchar, ¿no?, o al conocer estas afirmaciones de él, lo sometió incluso a juicio, ¿no? Lo juzgó porque supuestamente estaba atentando contra una creencia religiosa, ¿no? Entonces fue ahí donde él se retracta, ¿no? Hace su famosa retractación, donde supuestamente se corregía, ¿no?, de lo que había dicho, pero hay una frase famosa, ¿no?, que cuando él sale de la iglesia, ya digamos para sí mismo, se dice, ¿no?, a pesar de todo, se mueve, haciendo la referencia de que a pesar de todo lo que había pasado y a pesar de que la iglesia estaba en contra, él seguía creyendo de que era la Tierra la que se movía, ¿no? Bueno, ya más adelante de repente verán un poco esa historia que es bastante interesante. Pero él fue el que, digamos, comprobó que realmente era así. Y luego Kepler, Johannes Kepler, también un personaje muy importante, ya estudió con más detenimiento esta teoría de Galileo y ya asentó leyes establecidas sobre el movimiento de los cuerpos, ¿no? Basándose en las mediciones de su profesor Tycho Brahe, ya planteó 3 leyes: la ley de las órbitas, la ley de las áreas y la ley de los periodos, ¿no? Y bueno, en esta clase no vamos a profundizar mucho en esas leyes, porque normalmente se estudian ya en niveles avanzados, ¿no? Física, en la universidad especialmente, pero sí los vamos a mencionar para que los conozcamos, ¿no? Entonces, ¿para qué hacemos toda esta, digamos, introducción histórica? Para luego ver todos los avances que se hicieron hasta que llegue una de las mentes más brillantes de la humanidad, admirado por muchos
de nosotros, los físicos, matemáticos, la gran figura de Sir Isaac Newton, ¿no? Que ustedes ya lo conocen porque lo hemos estudiado en capítulos anteriores, ¿no? Así es. Isaac Newton fue el que estableció ya de manera mucho más definida cuál era la relación entre los cuerpos celestes entre sí, formulando su ley de la gravitación universal. Entonces, en esta ley de la gravitación, ¿no? Ustedes probablemente habrán escuchado la historia de la famosa manzana que le cayó en la cabeza, ¿no? Un día que le estaba leyendo, estudiando, le cayó una manzana en la cabeza y él analizó por qué sucedía eso, ¿no? Y ahí fue donde, al realizar sus estudios, llegó a las conclusiones a partir de todas las investigaciones anteriores, como ya hemos visto que se hicieron sobre el movimiento de los planetas, llegó a la conclusión de que la fuerza que atraía a los cuerpos, ¿no? En este caso a la Tierra hacia el Sol, era una fuerza centrípeta. Esta fuerza centrípeta obligaba a los cuerpos a realizar este movimiento, ¿no? Entonces, formuló su famosa ley de la gravitación universal. Dos cuerpos cualesquiera en el universo se pueden atraer con una fuerza que es directamente proporcional a cada una de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa sus centros. ¿Ya? Entonces se resume aquí, en esta formulita, ¿no? Fuerza es igual a la constante, esta G es una constante gravitacional, ¿ya? O sea, es un valor establecido, ahorita vamos a ver cuál es, multiplicado por masa 1 por masa 2, dividido entre d al cuadrado, ¿no? Esa es la formulita, digamos, resumida, ¿no? Entonces, es una fuerza de atracción que existe. En otras palabras, todo cuerpo que tiene masa presenta una fuerza de atracción, ¿no? Por eso algunas chicas creen que los gorditos son guapos, ¿no? Claro, pues mayor masa, mayor fuerza de atracción. Claro, eso sucede. Así es, así es. Entonces, eso cumple la ley de la gravitación, ¿ya? En otras palabras, para nosotros hallar exactamente cuánto es esa fuerza, lo que tenemos que hacer es calcular la masa del primero, la masa del segundo, multiplicarlas y dividir entre la distancia que los separa elevada al cuadrado. Eso nos va a dar el valor de la fuerza de atracción entre ambas, ¿ya? Entonces, y esta es una fórmula interesante porque luego más adelante se utiliza para la electricidad, claro, para el tema de electricidad. Cuando veamos cargas eléctricas, vamos a ver una fórmula muy parecida, la ley de Coulomb, ¿no? Ya lo veremos más adelante. Pero la idea es esa, ¿sí? Entonces, fíjense los elementos que necesitamos: masa 1, masa 2 y distancia, nada más. Con esos tres elementos podemos calcular F. El valor de G es una constante, a veces lo vamos a necesitar, a veces no. De todas maneras, aquí se les da, aquí está. La constante gravitatoria G tiene este valor: 6,67 por 10 a la menos 11. 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado entre kilogramos cuadrados, ¿no? Bueno, esto es la unidad que complementa el valor. Pero este es el valor, 6,67 ¿Siempre va a por valer 10 eso? a la menos 11. Sí, ese es el valor de G, ¿ya? Va a ser necesario usarlo en ciertos casos, no siempre lo vamos a reemplazar, ¿ya? En algunos casos tal vez, pero aquí creo que en los ejercicios que vamos a ver no se incluye ese valor así tal y como lo ponemos ahí. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Luego tenemos otros constantes que son el radio de la Tierra, ¿no? Este de acá, 6.370 kilómetros. La masa de la Tierra, 5,28 por 10 a la 27. Volumen, 1,09 por 10 a la 27. Y la densidad, 5,5 gramos sobre centímetro cúbico, ¿ya? Bueno, estos son valores, digamos, referenciales, ¿ya? Que tal vez en ciertos casos usemos, pero usualmente no. Vamos a trabajar con los datos que nos den en el ejercicio, ¿ya? Y si me hablan de las constantes, vamos a usar su símbolo, eso sí, ¿no? La constante gravitatoria G, el radio de la Tierra R, la masa M, volumen V, densidad D, ¿no? Bueno, luego tenemos algunos casos especiales donde vamos a usar variaciones de la fórmula que hemos visto,
¿Ya? Por ejemplo, si me piden calcular la gravedad. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos a la Tierra, ¿no? Observamos el planeta Tierra. ¿Qué pasa si queremos calcular cuánto es esta gravedad o esta fuerza de atracción gravitatoria de algún objeto? ¿Ya? Sabemos que hay que tomar en cuenta, como vimos, la distancia, ¿no? Como vimos en la fórmula, vamos a regresar. En la fórmula habíamos visto, aquí en la fórmula habíamos visto, fíjense, que hay que tomar en cuenta la distancia que separa a los cuerpos para calcular la fuerza de atracción. Entonces, si tenemos un objeto, por ejemplo, sobre la Tierra, ¿no? Por ejemplo, si nos paramos nosotros como personas, ¿no? O si colocamos, vamos a colocar una pelota. Si colocamos una pelotita aquí, en la Tierra. De la Tierra hacia su centro va a haber una distancia que va a ser R, el radio de la Tierra, ¿no? Este radio de acá, 6.370. Esa es la distancia que nos separa, porque tomamos en cuenta el centro de cada objeto. Ahora, ¿qué pasa si a la pelotita no la ponemos acá, sino la ponemos a una altura h? La ponemos a una altura h. Entonces la distancia ya no va a ser solamente r, el radio de la Tierra, sino va a ser todo, ¿no? R más h. Entonces ahí la fórmula cambia un poco. Pero nosotros sabemos por estática, ¿se acuerdan de estática? Sabemos que el peso que es lo mismo que la fuerza gravitatoria, ¿no? El peso W, ¿cómo se calcula? Multiplicando masa por gravedad, ¿verdad? Así calculamos el peso en estática. Entonces, ¿qué conclusión podemos llegar? Podemos llegar a la siguiente conclusión, fíjense. Igualamos, ¿no? Igualamos la fuerza gravitatoria igual a masa por gravedad, pero en vez de poner F, ponemos todo esto de acá, que es la fórmula que hemos visto. Constante G por masa 1, que es la masa de la Tierra, por masa 2, que es la masa del cuerpo, ¿no? La masa del cuerpo, la pelota, dividido entre la distancia que lo separa, que será R más H, todo al cuadrado. Ya está. Al resolver toda esta fórmula me va a dar que para calcular la gravedad de cierto planeta, ¿ya? No solamente la Tierra, sino la gravedad de cualquier planeta, puedo utilizar yo esta fórmula. ¿Ya? Va a ser ¿qué cosa? G, la constante gravitatoria, por la masa del planeta, porque esta masa M se cancela y acá también se cancela. Solamente me queda la masa del planeta, sobre el radio del planeta, más H, que será la altura a la que estoy poniendo el objeto. ¿Sí? O sea, esta fórmula es para calcular la gravedad de cualquier planeta. Vamos a poner acá. Calcular la gravedad de planeta X, vamos a poner, ¿ya? Porque es cualquier planeta. ¿Ya? O sea, si yo quiero calcular la gravedad de un planeta X, puedo utilizar esa fórmula. ¿Sí? G por la masa del planeta dividido entre el radio del planeta más la altura que estoy colocando el objeto. ¿Sí? Muy bien, espero que se entienda un poquito. Solamente son dos fórmulas las que estamos viendo entonces. Hemos visto la fórmula de la fuerza gravitatoria en general, que es la fuerza de atracción, y esta fórmula que es la gravedad de un planeta cualquiera. Con esas dos fórmulas entonces vamos a pasar a resolver los ejercicios. Vamos a ver el ejercicio 1. El ejercicio 1 me dice: calcula el módulo de la aceleración de la gravedad a una distancia igual a 2 veces el radio terrestre de la superficie de la Tierra. Me están pidiendo la gravedad, ¿no? La gravedad. Entonces voy a utilizar la formulita de gravedad, pues, ¿no? Voy a usar acá. Fórmula de la gravedad. Gravedad de... Bueno, fórmula de la gravedad. Colocamos entonces la fórmula de la gravedad. Sería la siguiente, ¿no? G es igual a constante gravitatoria por la masa dividido entre el radio del planeta más la altura elevado al cuadrado. ¿Sí? Esa es la fórmula de la gravedad que hemos visto en la última diapositiva anterior. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Ya, esa es la fórmula de la gravedad. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, vamos a aplicarlo ahora al caso que tenemos. En el caso que nos están dando, sí nos están hablando de la Tierra, ¿no? Nos están diciendo ahí
aplícalo a una distancia igual a 2 veces el radio de la superficie de la Tierra. O sea, no nos dicen que sea otro planeta, sino que sigue siendo la Tierra. Ah, ya, pues entonces la gravedad será la constante G multiplicado por la masa M de la Tierra, MT podemos ponerle, ¿no? Masa de la Tierra, dividido entre el radio R, el radio de la Tierra, La altura. el radio, claro, más, aquí me dicen que la distancia es 2 veces el radio terrestre. Entonces aquí cuando yo le ponga H, no le voy a poner H, sino va a ser 2 veces el radio La... terrestre, el radio T, ¿no? Claro, todo elevado al cuadrado. Entonces el único, Cuadrado. digamos, que he cambiado es este, el de H, ¿no? Hemos puesto la altura como si fuera 2 veces el radio terrestre, como me está diciendo en el dato. Es el único cambio que hemos hecho. Muy bien, entonces resolvemos, tendríamos G es igual, bueno, gravedad es igual a constante G por M sobre, aquí será 1 RT más 2 RT, ¿cuánto será eso? 1 más 2. 3. 3 veces RT, 3 veces el radio de la Tierra. Todo elevado al cuadrado, ¿no? Ya está. Y esto será igual a... ¿No sería diferente 9RT al Claro. 9RT? Elevando al cuadrado a ambos lados, vamos a tener aquí 9RT cuadrado. Así es. Y ahora nos vamos a encontrar con algo interesante, ¿no? Allá, este era MT, me olvidé poner MT. Ahora nos vamos a encontrar con algo interesante. Fíjense ustedes la forma que tenemos ahí del resultado. ¿Qué pasa si nosotros aislamos estos términos? Estos de acá y estos de acá. Fíjense, tengo gravedad por M por masa de la Tierra sobre radio de la Tierra al cuadrado. ¿A qué será igual todo esto? A 9. No, el 9 está acompañando. ¿Ya? Si aislamos nosotros esto de acá, lo que vamos a obtener es, como estamos hablando solamente de la Tierra, fíjense que estamos incluyendo la Tierra, no estamos incluyendo a otro cuerpo, ¿no? O a otro planeta, sino de la Tierra, toda esta expresión, la que yo he encerrado, va a ser igual a la gravedad de la Tierra. ¿Ya? Entonces el resultado final será así, ¿no? La gravedad que yo estoy buscando, o sea, G que estoy buscando, le puedo poner, bueno, G, ¿no? La gravedad que estoy buscando es igual a toda esta expresión, la que está de rojo, lo vamos a reemplazar por la gravedad de la Tierra, ¿no? Toda esta expresión. Lo que hemos encerrado, gravedad de la Tierra. Y me va a quedar este 9, ¿no? Que está dividiendo. Entonces me va a quedar GT sobre 9, ¿no? Claro, GT sobre 9. O es ¿Y como eso es todo? GT sobre 9. Sí, a ver, vamos a poner por acá. Claro, ahora depende qué alternativas me den, ¿no? Normalmente las alternativas que me den van a ser con respecto a la gravedad de la Tierra. GT sobre 9. Entonces, si me dan las alternativas con respecto a la gravedad de la Tierra, probablemente encuentre una alternativa así, ¿ya? O, en todo caso, podríamos reemplazar ya el valor de la gravedad de la Tierra. ¿Cuánto es el valor de la gravedad? Su valor exacto es 9,8, ¿no? 9,8 metros por segundo. Entre 9, entonces ya tendríamos que dividir, ¿no? Ahí usando la calculadora, 9,8 entre 9, me va a salir 1,08. Así, ¿no? 8888 con su sombrerito. Metros por segundo al cuadrado. Ya, entonces cualquiera de los dos valores me puede salir. O el primero, que es este. O sea, este de acá puede ser la respuesta. Gravedad de la Tierra entre 9. O el segundo. 1,08. ¿Ya? Cualquiera de las dos respuestas es válida. Porque tomamos como referencia siempre la gravedad terrestre. ¿Sí?
Entonces, fíjense, cuando tengo esta expresión, G por mt entre RT al cuadrado, esto se refiere a la gravedad de la Tierra, ¿no? Porque estamos tomando en cuenta todas las constantes terrestres, ¿no? La masa de la Tierra, el radio de la Tierra. ¿Ya? Muy bien. ¿Sí? ¿Se entendió entonces? Pregunten. Ya, muy bien, muy bien. Claro, el único valor, como ven, que hemos reemplazado aquí ha sido este de acá, ¿no? H igual a 2RT. Vamos a ver más ejemplos para ver cómo seguimos aplicando las constantes que estamos viendo. A ver, la 2. ¿Cuál es el módulo de la aceleración de la gravedad en la superficie de un planeta? Ahora me están dando otro planeta, ya no la Tierra, pero me dicen si su masa es el doble que el de la Tierra. Y su radio es la cuarta parte del radio terrestre. Ya está. Entonces, me piden cuál es la aceleración de la gravedad. Otra vez me están pidiendo la fórmula de la gravedad. Entonces ponemos acá G. No, G es igual a constante, gravedad del planeta, ¿no? Gx vamos a poner, gravedad en X. Si es igual a la constante G por M, la masa del planeta X también, sobre R más H, ¿no? Al cuadrado. Ya está. Todavía no vamos a poner este acá. Ya. Esa es la fórmula, ¿no? Gm sobre R más H cuadrado. Ya, vamos a reemplazar ahora los datos que me dan. Me dicen que su masa es el doble que de la Tierra. O sea, la masa del planeta X, la masa de X, vamos a poner acá, es igual al doble que el de la Tierra. O sea, es igual a 2mt. Y su radio, o sea, R, es igual a la cuarta parte del radio terrestre. O sea, es igual a un cuarto del radio terrestre, de RT. ¿Sí? Esos son los valores. Ahora, solamente me están preguntando la aceleración de la gravedad. No me estaban diciendo que este cuerpo va a estar ubicado a cierta altura. Entonces, si no me dicen que está ubicado a cierta altura, lo que vamos a suponer es que la altura en este caso va a ser 0. ¿No? O sea, solamente me están pidiendo. Claro, porque me están diciendo además en la superficie. Claro, ¿y dónde es la superficie? Si yo tengo un planeta, su superficie es el piso, pues, ¿no? Su superficie es el piso. Claro, entonces, en ese piso, su altura es 0. Pues. Entonces, por eso yo supongo que la altura que me están dando es 0. Ya está. Entonces, ahora sí, vamos a reemplazar todos los valores. Entonces, tenemos gravedad del planeta X será igual a... Vamos a ponerlo con verde mejor. Ya, aquí gravedad del planeta X es igual a constante G por M. En vez de poner M, ponemos 2mt sobre R. R es un cuarto de RT. Más H, pero H es 0, ¿no? Es como si no estuviera. Como es 0, se cancela, ¿no? Como si no estuviera. Todo elevado al cuadrado. Ya está. Muy bien, entonces podemos simplificar ahí. Bueno, todavía no, ¿no? Primero tenemos que elevar al cuadrado aquí. Este cuadrado afecta a ambos. Afecta al 1/4 y afecta al RT. Entonces tenemos G, gravedad es igual a G por 2mt sobre 1/4 elevado al cuadrado será 1 al cuadrado 1 sobre 4 al cuadrado. Ahora vamos a ponerlo por acá mejor, creo. Esto lo dividimos aquí. Sí, vamos a ponerlo acá al costado. Vamos a ponerlo por acá. Igual G por mt sobre 1/4 al cuadrado será 1 al cuadrado 1, 4 al cuadrado 16, ¿no? Por RT al cuadrado. Ya está. ¿Sí? Muy bien, ahora sí podemos, a ver,
podemos simplificar. ¿Cómo podemos simplificar? Recordemos que abajo tenemos una fracción, fíjense. Pero arriba no tenemos fracciones. Si arriba no tenemos fracciones, quiere decir que arriba podemos dividir a todo entre 1, ¿no? Debajo de todo lo que está arriba hay un 1 pequeñito. Ya está. Entonces hacemos extremos sobre medio. ¿Ya? Me va a quedar al final g de x es igual a todo lo que está arriba, g por, se parece 6. G por 2mt por 16 sobre 1 por 1 rt cuadrado. ¿Sí? Y ahora podemos multiplicar los números, ¿no? 2 por 16 será 32. G por mt sobre rt cuadrado, ¿no? Rt al cuadrado. ¿Sí? Así es. Pero otra vez, si nos damos cuenta, fíjense, tenemos gmt sobre rt cuadrado. ¿A qué valor podemos reemplazar eso? Lo mismo que teníamos acá, ¿no? Lo podemos reemplazar por la gravedad de la Tierra, ¿sí? Entonces, todo esto de aquí que yo tengo acá será igual a 32 por la gravedad de la Tierra. GT, ¿no? Tomando acá en rojo. 32 por la gravedad de la Tierra. Ahí está. Y ya sabemos cuánto es la gravedad de la Tierra. 9,8. Podemos multiplicar entonces 32 por 9,8. 9,8. Y eso será 313,6. Es un aproximado, ¿ya? Puede ser un poquito más, un poquito menos. 313,6 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Ya está. Bueno, cualquiera de las dos respuestas es válida, ojo, ¿no? Probablemente, como les dije, en los problemas les pueda venir la primera respuesta, 32G. ¿No? Puede ser que también les venga así, 32G. ¿No? Pero la otra también es válida, ¿no? 313,6. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas, dudas? Se ven entonces, la clave está en aplicar los datos con cuidado, ¿ya? Los datos que me están dando ahí, las equivalencias, ¿no? Casi todo siempre está en función a la masa de la Tierra y al radio de la Tierra, ¿no? Por eso es que los ejercicios los ven así, ¿ya? Si me dicen que está en la superficie, recuérdense que la altura aquí es 0, en la superficie la altura es 0, ¿ya? Y cuando tengo esta expresión, GMT sobre RT cuadrado, automáticamente tengo que reemplazarlo por la gravedad de la Tierra, ¿ya? Porque todo esto apunta a ese valor, ¿ya? A la gravedad de la Tierra. Vamos a ver un par de ejemplos más. Ahí está, si nos da el tiempo. Pueden ver en el caso anterior, acá salió 320. Nosotros nos había salido 313, ¿no? Bueno, por ahí está, aproximadamente. A ver, 3. La fuerza con la que se atraen dos cuerpos de masas M1 y M2 es de módulo 6200. ¿Con qué fuerza se atraerán si M se triplica, M1 se triplica, M2 se duplica y D se duplica? Ajá. Aquí tenemos que aplicar ya la primera ley, ¿no? La ley de la gravitación. Ley de la gravitación. Universal, ¿no? Universal. La primera que habíamos visto, ¿sí? Entonces, esa, ¿cuál era? Era F, fuerza gravitatoria, es igual a constante por masa 1 por masa 2 sobre distancia al cuadrado. ¿No? Distancia al cuadrado. Ese era el valor de la fórmula. Ya está. Entonces, tenemos ahí los datos. Me dice, la fuerza con la que se traen dos cuerpos es de módulo 6200. O sea, ya me están dando el valor de esta fuerza. Ya me están diciendo FG. Tengo frío, profe. Uy, abríguense.
FG vale 6200. ¿Ya? Reemplazamos ahora los valores G, M1, M2 y D al cuadrado, ¿no? No me dan ninguno de esos valores, solamente me están dando el valor de la fuerza del cuadrado. Pero me dice a mí, o sea, me están planteando ese en un primer caso. La pregunta es, ¿con qué fuerzas se atraerán si este se triplica, este se duplica y este se duplica? O sea, es otro caso. Entonces lo que vamos a hacer es plantear otro caso aquí al costado. Entonces ese es un primer caso. Vamos a poner acá. Esto se cumple en un primer caso. En un primer caso todo eso se cumple así. Ahora vamos a plantear un segundo caso. Un segundo caso, entonces tenemos lo siguiente. La fuerza gravitatoria, vamos a poner acá, Fg2, vamos a ponerle, va a ser igual a la gravedad, perdón, a la constante G por M1, pero M1 me dicen que se triplica, entonces ya no va a ser solamente M1, sino va a ser M1 ¿por cuánto? Si es triplica, será por 3. 3, claro, o sea, va a ser 3M1. Sería 3M1. ¿Qué más? M2 se duplica, entonces va a ser M2 por, 2. claro, por 2, entonces acá ya no va a ser M2, sino va a ser 2M2. Y D también se duplica, o sea, va a ser todo eso sobre, claro, sobre D, pero va a ser duplicado, o sea, por 2. 2D al cuadrado, ¿no? Así es. Entonces, fíjense ahí, la fórmula cambia un poco. Vamos a ver qué me queda. Me queda lo siguiente, entonces tengo F de G2 es igual a G, aquí será 3 por 2, ¿no? 3 por 2 es 6, ¿no? Claro, 6 por M1 por M2, porque esos valores quedan. Sobre, todo eso sobre, 4 al cuadrado. claro, 4D cuadrado. Ahora, si se dan cuenta, aquí yo tengo el valor de esta multiplicación. En el dato anterior me dieron que G por M1 por M2 entre D cuadrado es esto. Entonces lo que yo voy a hacer es sacar los números, el 6 y el 4 lo vamos a sacar a un costado. Lo vamos a mover a un costado. Entonces me va a quedar así, fíjense. Me va a quedar F G2, fuerza gravitatoria 2 es igual a 6 por G M1 M2 sobre, perdón, todo sobre 4, el 4 lo saco a un costado también, por D cuadrado. Ya está, ¿se dan cuenta? Entonces ya le doy una forma especial. La forma especial va a ser que esto de acá y esto de acá, claro, así como hacíamos con la gravedad de la Tierra, ¿no? En el caso de esto, yo ya tengo su valor. Aquí tengo que vale 6000. O sea, 6200. Entonces me va a quedar 6 cuartos. 6 cuartos por 6200, ¿no? El valor que le estoy reemplazando, 6200. Luego simplificamos, ¿no? Simplificamos y dividimos. Acá será mitad 2, mitad 3100. 3100. Acá puedo sacar mitad 1, mitad 3. 3 por 3100 multiplicamos y la fuerza, 9300. claro, la fuerza que estoy buscando será FG2 9300. ¿9300 qué? La fuerza se mide en newtons. Newton. Newtons. ¿Ya? La fuerza se mide en newtons. Esa será mi respuesta. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Como vemos, entonces también estábamos dándole la forma. Como ven, la idea no es aplicar o sea, tantos valores, ¿no? Por ejemplo, no hemos reemplazado el valor de la constante G todavía, ¿no? El valor de la masa de la Tierra tampoco, ¿no? Porque
porque si no nos daría una multiplicación mucho más extensa, ¿no? 6,67 por 10 a la menos 11, la masa de la Tierra, y el radio de la Tierra, ¿no? 6.340 kilómetros, ¿no? O sea, nos daría una multiplicación más grande si reemplazáramos cada una de las variables. Pero no, lo que hacemos más bien aquí es hallar la relación entre una y otra. En este caso ya nos daban un primer dato, entonces lo que nosotros hicimos solamente fue en el segundo caso darle la forma. Darle la forma para que podamos aplicar este primer dato a este ejercicio, ¿no? Entonces, aplicando ese dato al ejercicio, simplificamos las operaciones y solamente tuvimos que hacer esta multiplicación, ¿no? Y ya obtuvimos la respuesta. ¿Sí? Muy bien, pues. El ejercicio 4 ya lo dejaremos para la próxima, ya nos queda tiempo, 1 minuto y medio nomás. ¿Ya? Sí, profesor, opino lo mismo. Entonces sí, no se preocupen, ¿no? De todas maneras ahí se les pone la solución. Aquí hay que aplicar un poquito de lo que es dinámica circular, ¿no? Recordar un poco la Ay, fuerza Dios. centrípeta. La fuerza centrípeta era igual a la masa por la aceleración. Esto acá era aceleración centrípeta. Entonces la aceleración centrípeta lo Hay que reemplazamos ver el cariño que tiene hacia nosotros, ¿ah? para que se ilustren un poquito, para que tengan mayor visión del tema. Sí, se nota. Ya Claro, veo ya. Hasta me voy a quedar así es. virola ya. Luego, en vez de poner fuerza centrípeta, ponemos todo esto de acá, que es la fórmula, ¿no? Gravedad constante Ay, G, Dios, masa 1, chiquito. masa 2, distancia. Y en vez de poner aceleración centrípeta, reemplazamos acá el W por esta formulita que le habíamos visto en dinámica circular. Y el radio que me dicen que es el 4, ¿no? 4R. Ay, Dios. Ya. Ay, Dios. Simplificando No, sale yo me toda muero. esta relación de acá. No se preocupen. Si no van a estudiar física o ingeniería, no, no lo van a volver a ver este tema De ley que no, ¿ah? después de la academia. Claro. Muy bien, muy bien. Vamos a quedarnos aquí entonces por hoy, chicas, ¿ya? Sus ejercicios de la práctica de hoy están, les voy a dar la pista, ya están como la 1 y la 3. Estudien bien el Ya. ejercicio 1 y el ejercicio 3 y con eso van a poder hacer su práctica, ¿ya? La práctica del día de hoy. Hay una página también que les he puesto ahí en la tarea, entonces revísenla, también está, Ya, pues. su tarea está bastante similar a lo que van a encontrar, ¿ya?